Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Vengo a esta comisión con una iniciativa que no exige otra cosa que el cumplimiento de lo que ya se prometió en otras ocasiones por parte de la Junta, de manera que espero que nos apoyen y coincidan con nosotros en llevar a cabo una variante, esta que estamos proponiendo, porque lo que exponemos aquí son sus propios argumentos y la misma intención que hace unos años manifestó la Junta al respecto. En este caso estamos hablando de la carretera CL 116, una vía de la red básica de carreteras de Castilla y León que discurre entre el Burgo de Osma, cruza Almazán, ambos municipios con más de 5.000 habitantes, y llega hasta la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente se trata del punto que cruza por el municipio de Morón de Almazán. Morón de Almazán es una localidad pequeña que a día de hoy cuenta con menos de 200 vecinos, una población que ha disminuido drásticamente como ha sucedido en la práctica totalidad de los municipios sorianos y de otros tantos de esta comunidad autónoma. De hecho, en los últimos 30 años ha visto cómo su población decrecía en más de un 30%, fruto, como ya he dicho en otras ocasiones, de las inexistentes políticas concretas para luchar contra la despoblación en los territorios rurales. Unas políticas que, si bien dicen tener en cuenta, luego nunca se aplican. En la CL 116 se discurre por esta localidad a través de un recorrido prácticamente recto. Existe una única curva ligera en medio de su tramo. No obstante, sí existen algunos problemas, como por ejemplo el hecho de que el arcén desaparece en cuanto se entra en la localidad para ser sustituido por una estrecha acera por donde transitan los vecinos de esta localidad, de manera que los coches pasan muy cerca de los peatones. A este hecho hay que añadir que tiene una gran afluencia de tráfico pesado, es decir, de camiones y demás vehículos de gran tamaño, por lo que este hecho se torna todavía más peligroso. Otro problema es que las casas se erigen prácticamente donde termina el ancho de la carretera, es decir, apenas exige margen entre las edificaciones construidas a pie de la vía y los camiones que atraviesan esta localidad. En algunos tramos ni siquiera existe esa estrecha acera a la que acabo de hacer referencia. Además, también hay que tener en cuenta, como decíamos, que más del 28% de los vehículos que circulan por esta carretera son pesados, es decir, muy voluminosos, destinados al transporte de mercancías y con un peso total que supera los 3.500 kilos. Es por ello que a la entrada de Morón existe un semáforo con una luz ámbar intermitente para tratar de disminuir la velocidad de los mismos. La abundancia de estos vehículos complica significativamente el tráfico, ya que se trata de camiones voluminosos, lo que reduce notablemente la visibilidad tanto para los vehículos que siguen detrás como para los que se acercan de frente, ya que no pueden ver si hay otros vehículos detrás de los camiones. Además, su velocidad es más baja, lo que provoca congestión del tráfico al mantener a los vehículos detrás de ellos. A lo largo de la CL 116, a su paso por Morón, hay 3 pasos de peatones por donde los ciudadanos deben cruzar a diario, ya que la carretera parte literalmente el pueblo en 2. Una travesía larga, estrecha y en curva, por donde discurren diariamente más de 500 camiones. Una cifra, coincidirán conmigo, que es bastante alta. Es evidente que todo esto ocasiona un perjuicio a los habitantes de esta localidad, pero no solo a ellos, sino también a los propios conductores, sobre todo de estos vehículos pesados que deben tener cuidado debido a la estrechez de la carretera, a la falta de arcén al entrar en la localidad y a la cercanía de las edificaciones construidas en el borde de aquella. Además, otro problema que viene incrementándose año tras año es la afluencia de vehículos a través de esta vía, ya que, tal y como expone la propia página de la Junta de Castilla y León, tiene una intensidad media diaria de más de 2.000 vehículos, lo que supone que prácticamente se ha duplicado el tráfico en un plazo de poco más de 10 años, porque en 2010 esta cifra era de unos 1.200 vehículos diarios. Es decir, si antes existía la necesidad de llevar a cabo esta variante, hoy en día cobra más sentido que nunca, porque los motivos que impulsaron aquella decisión se han agravado con el paso del tiempo, de manera que hoy son mucho más determinantes para acometerla.
Como señalábamos en la exposición de motivos de esta iniciativa, el 6 de abril de 2009 el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el Decreto 24/2009 de 26 de marzo, por el que se aprobó el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Dentro de este plan de carreteras, concretamente en el anejo 2, relativo a actuaciones programadas en la provincia de Soria, se encontraba la previsión de realizar durante el periodo de vigencia del mismo la construcción de la variante de población que estamos hoy demandando. Bueno, pues no se ha realizado, por eso estamos aquí. Y eso que ya han transcurrido más de 3 años desde la finalización de su plazo inicial. Para la realización de las obras pertinentes se catalogó este terreno como llano, es decir, que su ejecución no comprende mayores complicaciones y es por ello que el presupuesto total que se estimó entonces era de unos 5 millones de euros. Entendemos que hoy en día sigue teniendo la misma dificultad esta obra, por lo que sigue siendo de fácil ejecución y, como he expuesto a lo largo de mi intervención, necesaria. Además de obligatoria, porque es algo a lo que no solo se comprometieron, sino que plasmaron en el plan regional correspondiente. Como la otra docena de iniciativas que hemos traído a esta comisión y que también se plasmaron en el plan en su día y que nunca se han llevado a cabo, alegando siempre la crisis del 2007. Pues seguimos esperando. No se ha cumplido ni el 30% de aquellas variantes y obras que se encontraban proyectadas y comprometidas por parte de la Junta. Y espero que al responderme no empiecen a enumerar otras intervenciones que nada tienen que ver con la que estoy exponiendo hoy, como si realizar nuevas obras obligatorias y necesarias permitiera incumplir otras comprometidas. Como si tuviéramos que pensar, bueno, pues sí que se hacen otras construcciones. Como si tuviéramos que alegrarnos porque alguna intervención sí que se hace en Soria. También pueden contestarme que los plazos que aquí exponemos no se adecúan a unos trámites administrativos de expropiación, explotación y ejecución de la variante. Bueno, pues pongan ustedes los plazos y podemos hablar. Entonces, sí, estaremos encantados de aceptarlos. Tenemos derecho a pedir estas obras y aquellas porque somos una provincia de esta comunidad y como tal tenemos derecho a exigir el mismo trato que se dispensa al resto de provincias. Y las obras que les compete realizar ahora no eximen en ningún caso aquellas que ya deberían haber realizado en la provincia de Soria. Gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra el señor Procurador, don Pedro José Pascual Muñoz. Gracias, presidente. Pues reitero lo que dije en mi primera intervención. Estamos en el Día de la Marmota. Por una parte tenemos la dejadez de la Junta en determinados temas y ahora, además de dejadez, seguimos hablando de incumplimientos. Incumplimientos en el famoso Plan de Carreteras 2008-2020, que, como todos sabemos, no se ha podido llevar a cabo por culpa de la crisis económica, una crisis que se ha estado utilizando de excusa para no dar cumplimiento a lo que ustedes mismos consideraron necesario a la hora de redactar el plan, y se siguen escuchando en la crisis económica, se siguen escudando además en la crisis económica para justificar los incumplimientos. Lo que se debería hacer, puesto que comisión tras comisión se recurre a lo mismo, es buscar alternativas viables para llevar a cabo estas variantes y dar seguridad a los ciudadanos. Pero, en fin, como digo, como comisión tras comisión debatimos sobre la no realización de alguna de las variantes contempladas en el plan, pues no voy a cambiar ni mi opinión ni mi voto. Seguiremos apoyando y reivindicando algo básico, especialmente para estas zonas más deprimidas, periféricas y olvidadas, donde la seguridad que se pretende con estas variantes es fundamental. Así que, sin más, nuestro apoyo a su proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León. Y por un tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra la señora Procuradora, doña Susana Suárez Villagra. Muchas gracias, presidente. Pues tanto en esta propuesta como la siguiente versan sobre el mismo tema, sobre la creación de variantes en 2 municipios. Las travesías que cruzan los municipios son tramos donde se suelen ocasionar conflictos entre los usuarios de la carretera por un lado y la población residente por el otro, por la incomodidad que ocasiona que pase mucho tráfico y, sobre todo, tráfico pesado. Y, por otro, por la inseguridad que puede crear al encontrarse las viviendas tan cerca. En algunos casos vemos travesías donde las casas están muy al pie de la carretera, incluso sin aceras apenas, lo que supone pues un verdadero peligro. Y casos como este se dan en muchos municipios. En Morón es verdad que hay algún tramo donde se estrecha mucho, como ha dicho la señora García, donde se estrecha mucho las aceras, incluso están pegadas las casas a
a lo que es la calzada. Pero para decidir si hay que desviar el tráfico hacia una variante es necesario analizar entre todas las travesías que presentan mayores problemáticas cuáles han de ser sustituidas por una variante y entre estas últimas cuáles resultan más prioritarias en cuanto a ejecución. En función de los datos más característicos de cada tramo, tráfico, número de habitantes, accidentalidad, etcétera, se valora cada travesía, determinando si es estrictamente necesaria su sustitución por un trazado alternativo, variante, y en qué medida esta sustitución es más o menos prioritaria. Sobre las características de esta carretera, ya ha hecho referencia la señora García, aunque según la información de la que dispongo, el tráfico en 2022 para esta carretera, la CL 116, en el tramo que se sitúa en la travesía, ha sido de 1.589 vehículos ligeros por día y de 479 vehículos pesados por día, que ya es bastante. El trazado de la travesía por el municipio de Morón de Almazán está formado por 2 curvas y cuenta con 3 pasos de peatones. En el nuevo Plan Autonómico de Carreteras, que esperamos que vea pronto la luz, entre los programas de actuación previstos se encuentra la realización de las variantes de población prioritarias en función de criterios económicos, funcionales y territoriales. Y en esta planificación se analizará la necesidad actual de la variante de Morón de Almazán, que esperamos que se incluya. Pero lo que piden que sea en este 2024, con los plazos exigidos por la normativa aplicable para contratar y redactar el estudio informativo, más los necesarios para llevar a cabo la contratación, redacción del proyecto y licitación de las obras, pues suponen que en el año 2024 es bastante complicado empezar por el tema de plazos. Así que, de todas formas, esperamos y confiamos que la Consejería lo valore y, si puede ser, que con todos los datos encima de la mesa y con lo que se ha comentado sobre la peligrosidad que puede suponer para los vecinos, pues se decida incluirlo en el plan de carreteras. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Jesús Guerrero Arroyo. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, que es muy precisa y también concreta, y estamos de acuerdo por 3 razones. En primer lugar, porque, como se ha señalado, esta obra estaba prevista en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020, ese fenecido y frustrado plan, que se basó precisamente en no cumplimiento en la excusa de la crisis económica del 2008, pero que desde hace 7 años ya no tenemos esa crisis. La Junta presume de unos presupuestos que son los más altos de la historia y, por lo tanto, económicamente ya no hay ningún tipo de excusa. Por cierto, presupuestos en los que el 72% de los mismos son ingresos que proceden del Estado y del Gobierno. Es decir, que hay recursos, pero no se gastan adecuadamente ni eficazmente. En segundo lugar, apoyamos la propuesta porque el Grupo Socialista viene años trabajando también en reivindicar las mejoras de las carreteras de la provincia de Soria, que son competencia de la Junta de Castilla y León, y en concreto esta, la CL 117, tenemos varias enmiendas a los presupuestos de la comunidad en la que pedíamos la reparación integral de la carretera desde el Burgo de Osma, en el entronque con la Nacional 122, hasta la localidad de Almazán, con la A15, y por lo tanto esto incluía también las supuestas variantes, las necesarias variantes, como la de Morón de Almazán. Y en tercer lugar, estamos también de acuerdo porque la provincia de Soria, que cuenta con en torno a 900 kilómetros de vías de titularidad autonómica, es la segunda por la cola de toda la comunidad en cuanto a carreteras de la red básica. Y, por lo tanto, la Consejería de Movilidad debe de ocuparse con prioridad de atender sus competencias, como son las carreteras sorianas, aunque ya hemos constatado que eso ni ocupa ni preocupa a la Consejería, ni a la consejera, como demuestra el ninguneo que ha hecho a la orden de estudio clave 4.1 Soria 26, de fecha de 28 de mayo de 2019, actualizada 2 años después, en mayo del 21, que era relativa al proyecto de refuerzo y renovación de firme de esta carretera en los 20 primeros kilómetros a partir del Burgo de Osma, y para los que había una propuesta de un presupuesto de unos 4.270.000 euros. La Consejería no hizo caso de esta orden de estudio ni de los técnicos en la provincia de Soria de su propia Consejería. Y esta información la conocemos gracias a las peticiones de documentación que se ha hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista en los últimos años. Por tanto, lo importante para la Consejería y muy especialmente para la consejera es hacer oposición al Gobierno de España.
haciendo dejación evidente de sus obligaciones y demostrando una irresponsabilidad, una deslealtad institucional y una incompetencia manifiesta. Por lo tanto, reiteramos nuestro apoyo a la propuesta de la señora García Macarrón. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Ricardo Gavilanes Fernández Llamazares. Gracias, presidente, y buenos días a todos, señorías. Señora García Macarrón nos trae esta ejecución del proyecto de la variante de la carretera CL116. Si bien previamente y como antecedentes decir que se trata de una carretera de unos 600 metros, la travesía en concreto, que atraviesa el municipio de Morón de Almazán. Existen dos curvas y, una vez pasadas las curvas, existe un tramo de unos 500 metros. No presenta problemas de trazado en alzado ni en sus inmediaciones. El ancho, además, el ancho medio es de 8 metros y el ancho en concreto de la travesía, el ancho medio es de 13 metros. Y existen, como bien ha dicho, 3 pasos de peatones y, además, la velocidad en la carretera de la travesía es de 90 kilómetros por hora. Y, como bien también ha dicho, existe bastante tráfico en esa carretera. En concreto, han sido 1.589 vehículos ligeros y cerca de 500 vehículos pesados. Es verdad que esta variante estaba prevista en el Plan Sectorial de Carreteras 2008-2020. Estaba prevista numerosas actuaciones en esta variante, las cuales no se pudieron llevar a efecto por esa crisis económica que existió en esas fechas y que no es ninguna excusa, como se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Socialista, sino que fue la realidad y por eso no se pudo llevar a cabo. No son excusas y, además, es que actualmente tampoco se está percibiendo ni un solo euro en materia de carreteras por parte de esos fondos europeos que tanto alardea el Partido Socialista, ni un euro en materia de carreteras. En la actualidad se está redactando el nuevo plan de carreteras y se está valorando todas las variantes que se pueden incluir en ese plan, teniendo en cuenta los 11.500 kilómetros que tienen de carreteras nuestra comunidad autónoma, y se está valorando en concreto esta variante, señora García Macarrón, la cual se va a incluir en ese plan de carreteras y después le formularé la enmienda correspondiente. No le voy a hablar, como bien dice usted, de otras actuaciones que hace la Junta de Castilla y León en su provincia, en la provincia de Soria, pero son numerosas, como bien se han expuesto en otras comisiones aquí presentes, en otras comisiones de movilidad. Y luego, es cierto que usted solicita el proyecto y la ejecución en un plazo concreto, pero mire, está claro que primero hay que hacer un estudio informativo, porque así lo dice la ley. Después del estudio informativo hay que someterlo al trámite de información pública y después ya se puede proceder a la ejecución y a la redacción del proyecto y a la ejecución. Por lo tanto, lleva una serie de plazos. De esta manera, le voy a formular la siguiente enmienda que espero que acepte, teniendo en cuenta además esos plazos. Y es que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a incluir en el próximo plan de carreteras la variante de la carretera CL116 por el municipio de Morón de Almazán, Soria. Espero que lo acepte. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate, fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos doña Leila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidente. Señor Pascual, gracias por su apoyo y coincido plenamente en sus palabras. Señor Guerrero, gracias también por su apoyo, como siempre. Y como dice, hay recursos, claro que sí, y es lo que nosotros creemos. Solo falta ejecutarlos y un poquito de voluntad. Señora Suárez, ha destacado la importancia de hacer una variante y los estudios ya se hicieron hace 16 años, o sea que por ese lado ya está hecho. Y ahí ya vieron la importancia de hacer esta variante y por eso la incluyeron en el plan de carreteras. El problema, pues que como tantas otras, no se llegaron a ejecutar. Señor Gavilanes, vamos a aceptar la enmienda para que estas infraestructuras no caigan en el olvido. Si bien es posible que no sirva para nada incluirla en el plan de carretera, siempre es mejor que esté incluida que no esté. Pero bueno, que sepan ustedes que vamos a estar atentos, como siempre, y vigilantes para que se cumpla y no nos vuelva a pasar lo mismo. Esta vez tenemos la ventaja de que estamos en las Cortes y guerra les vamos a dar mucha, como no lo cumplan. Así que sí, aceptamos la enmienda de sustitución. Me han descuadrado porque yo pensaba que me la iban a rechazar y tenía la réplica preparada para eso. No, es que no me tienen acostumbrada. No.
Pero me gusta, sí, no sé, me gusta. Bueno, sabemos en cuanto a las carreteras y obras que se trata de garantizar con ellas la cohesión y vertebración territorial, garantizar desplazamientos seguros, impulsar o invertir en infraestructuras es lo mejor para hacer un motor de desarrollo y de empleo, y disponer de una red mallada, segura, bien conservada para luchar contra la despoblación, pues siempre va a mejorar a que crezca no solo la provincia de Soria, sino todas las provincias de Castilla y León. Siempre pedimos eso en esta comisión. Es imprescindible retomar de nuevo la ejecución de las infraestructuras de carreteras que estaban previstas en ese plan de carreteras. Esperemos que todas las que no se han llevado a cabo, que son muchísimas, se incluyan de nuevo en este plan y esta vez sí se cumplen. Es irrenunciable el objetivo de conseguir que toda la población de Castilla y León pueda estar a menos de 30 kilómetros de una carretera de alta capacidad. Y esto solo se consigue mejorando nuestra red de carreteras. Y que se establezcan medidas legales, ¿por qué no? Y es necesario para reducir los tiempos de estudio, de ejecución y de puesta en servicio del proyecto. Que no es aquí donde corresponde pedir que se acorten estos plazos o que se establezcan estas medidas, quizá en un pacto de Estado. Bueno, pues allá donde sea necesario se pedirán, pero creemos que esto no puede dilatarse tanto en el tiempo. Así que, como he dicho, aceptamos esta enmienda de sustitución tal cual la ha leído y que se incluya en el próximo plan de carreteras. Gracias. Sí, si fuera posible, necesitaríamos que leyera usted el texto para dejarlo fijado definitivamente. La proposición no de ley quedaría de la siguiente manera. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir en el próximo plan de carreteras la variante de la CL 116 por el municipio de Morón de Almazán. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición al haber cambiado el texto? Sí, Partido Socialista, don Jesús Guerrero Arroyo. Sí, gracias. Efectivamente, como se ha cambiado la propuesta de resolución, nosotros tenemos muy poca esperanza en las promesas del Partido Popular y, por lo tanto, nosotros vamos a mantener una posición de abstención en este caso. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6. En consecuencia, el resultado de la votación es 18 votos emitidos, 12 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la proposición no de ley. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. En relación con la carretera que he expuesto en mi anterior intervención, la CL 116, también hemos traído esta otra iniciativa. Una iniciativa que trata sobre la necesidad de realizar otra variante en la misma, pero en otro tramo distinto. Esta vez es en el municipio de Monteagudo de las Vicarías, un municipio que en la actualidad tiene menos de 200 vecinos. Si bien esto no ha sido así siempre, igual que en el caso de Morón de Almazán, se trata de una localidad azotada por la despoblación, un desgaste constante que merma toda posibilidad de crecimiento y de inversiones en la misma y sus alrededores, como bien podemos comprobar en la presente propuesta, ya que brillan por su ausencia. Bueno,
Y es que en los años 40 este municipio tenía cerca de 1.000 habitantes y a día de hoy no solo está llena de hogares vacíos con un 80% menos de población, sino que también carece de las infraestructuras necesarias. Unas infraestructuras que no sé si les sonará familiar, también fueron prometidas en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020. Concretamente en el anejo 2 de este plan relativo, como ya saben, a las actuaciones programadas en la provincia de Soria. Se acordó la construcción de la variante de población de la CL 116 por el municipio de Monteagudo de las Vicarías, con una catalogación de terreno llano y un presupuesto inicial, igual que en el anterior caso, de 5 millones de euros. Más de 15 años después de su aprobación seguimos esperando que se realice. Además, la inversión inicial que barajaban para la provincia de Soria era algo más de 48 millones de euros, si bien ahora no sabemos si se negarán a aprobar estos 5 millones, algo que no tendría sentido porque la necesidad sigue presente. En este caso, la intensidad media diaria de los vehículos que discurren por esta carretera es de más de 1.700, de los cuales casi el 30% son vehículos pesados, es decir, de más de 3.500 kilos de peso, como ya he señalado anteriormente, lo que supone una media diaria de 500 camiones atravesando la localidad de Monteagudo de las Vicarías, una cantidad muy alta. En cuanto a las características de la CL 116 a su paso por Monteagudo, destacar que, igual que en el caso de Morón, el arcén existente desaparece nada más entrar en la localidad, siendo sustituido por una estrecha acera por donde diariamente circulan sus vecinos. Además, la carretera también se estrecha y, aunque siga manteniendo la línea de separación horizontal, los carriles tienen una anchura menor, lo que supone, para el alto tráfico de camiones que soporta, un peligro añadido. Además, también existen muchas casas construidas al margen de la carretera. Asimismo, hay hasta 6 pasos de cebra a lo largo de su recorrido por el municipio, lo que pone de manifiesto la necesidad de sus habitantes de cruzar de lado a lado del pueblo con mucha frecuencia. Y este no es tan recto como en el caso anterior de la localidad de Morón de Almazán, sino que existen varias curvas donde la visibilidad es limitada. En este caso, la intensidad media diaria ha disminuido. Imagino que lo usarán, como han hecho en otras ocasiones, algunos de los aquí presentes, como argumentos para no proceder a la ejecución de la variante. En el caso de la variante de Morón de Almazán, la intensidad media diaria ha aumentado, como he dicho hace un poquito. Ahí el argumento creo que estaba bastante claro. El hecho es que si ha disminuido es debido a que se obliga a los vecinos o bien a marcharse a otras localidades, por eso el drástico descenso de más de un 80% de su población, como he dicho también, o bien a tener que coger caminos distintos, aunque estos caminos conlleve hacer más kilómetros como consecuencia de la falta de adecuación de las carreteras a las necesidades del tránsito diario. Esto que estoy exponiendo es algo de sobra sabido por todos los presentes, aunque luego intenten justificar otras cosas. E imagino que volverán a alegar que su prioridad consiste en la conservación de las carreteras, dada la amplia extensión que tiene nuestro territorio. Y lo cierto es que la red actual de carreteras, como ha dicho antes el señor Gavilanes, está formada por 11.314 kilómetros, de los cuales la provincia de Soria cuenta con 898 y gran parte de los mismos se encuentran prácticamente abandonados, o sea, que es que ya ni de conservación podemos hablar, aunque digan lo contrario. Pero además volvemos a hablar de una promesa que se encontraba en su propio plan vial. De hecho, si acudimos al mismo, podemos observar cómo dice que es necesaria la construcción de variantes de población para la eliminación de conflictos en las travesías más problemáticas. Es decir, reconocen que la falta de las mismas está ocasionando un claro perjuicio a los vecinos de la localidad y siguen sin hacerla. También exponen que la insuficiencia de capacidad y las recurrentes situaciones de saturación en determinados tramos de la red requieren de actuaciones que mejoren la capacidad de la sección viaria, como es la construcción de nuevas carreteras. Ya sé que en Soria esto es algo de lo que ya podemos olvidarnos, o como es la construcción de variantes. Y continúan señalando que en general las travesías se consideran puntos potencialmente peligrosos, no solo por la existencia de usuarios vulnerables, sino también por el hecho de que los conductores que circulan por el medio interurbano deben adecuar su conducción a medio urbano en un espacio y periodo de tiempo no muy extenso.
Por otro lado, con la construcción de variantes, al eliminar puntos potencialmente peligrosos, aumenta la seguridad de la circulación, disminuyendo sobre todo la accidentalidad por atropello. En este plan se consideran prioritarias las variantes de la red básica. Todo eso dice. Es decir, reconocen abiertamente que esta iniciativa tiene todo el sentido del mundo, reduce la peligrosidad, se eliminan los puntos potencialmente peligrosos, aumenta la seguridad de circulación y por todo ello debe tener, como dicen ustedes mismos, carácter prioritario. Y es que, además de lo expuesto, las variantes viales permiten mejorar la fluidez del tráfico, evitando congestiones en el centro de los pueblos. Esto también reduce el tiempo de viaje para los conductores y disminuye la contaminación atmosférica y acústica en las áreas urbanas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes. Además, contribuye a la seguridad vial, disminuyendo el riesgo de accidentes y atropellos, especialmente en áreas donde hay peatones, ciclistas y niños jugando cerca de la carretera, como es el caso que nos ocupa. En definitiva, esperemos que aprueben esta iniciativa. El importe de la cantidad es perfectamente asumible. Sigue existiendo la necesidad de realizarla y los hechos impeditivos que dicen que existían entonces ya han desaparecido. Gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Pedro José Pascual Muñoz. Muchas gracias. Pues igual que en la proposición de ley anterior, seguimos debatiendo sobre las variantes de población, sobre los incumplimientos de la Junta, en este caso en las variantes previstas para la provincia de Soria. Variantes, como bien ha comentado la proponente, que estaban previstas y presupuestadas, pero llegó la crisis económica y las prioridades cambiaron y las excusas, en cambio, pues siguen siendo las mismas. Ya lo he repetido en esta comisión por activa y por pasiva. Estamos de acuerdo con que se acometan las obras para llevar a cabo estas variantes, porque entendemos que va a mejorar la seguridad de los pueblos por los que discurre la carretera en cuestión. Por lo tanto, creo que no tengo mucho más que decir, sin que suene reiterativo, porque es siempre más de lo mismo y más de lo mismo. Apoyamos su propuesta, aprovechando que ya está en marcha y aprovechando, como dice usted, que ya está en marcha el Plan de Carreteras 2023-2034, pues que se incluyan en el mismo todas las variantes que están pendientes. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Susana Suárez Villarla. Muchas gracias, señora presidente. Esta propuesta pues es similar a la anterior y le vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. En el caso concreto de la construcción de las variantes de población se deben de tener en cuenta varios factores que no voy a repetir. En el caso de la travesía de Monteagudo de las Vicarías, el trazado está formado por una curva de radio inferior a 150 metros. A lo largo de la travesía hay 13 salidas de vehículos a uno y al otro margen y cuenta con 6 pasos de peatones. Hay alguna parte donde también, como en el caso anterior, las aceras se estrechan muchísimo y el tráfico en el año 2022 para la carretera ACL 116 en este tramo ha sido de 1.237 vehículos ligeros al día y de 494 vehículos pesados al día. Y le vuelvo a decir lo mismo, damos por hecho que la Consejería en el nuevo Plan de Carreteras determinará las prioridades valorando las necesidades y esperamos que en este caso pues también se dé una solución. Y nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Fernando Pablos Romo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Exactamente vamos a actuar igual que en la iniciativa anterior. Si por parte de la proponente se mantiene una solicitud de un compromiso firme, con plazos, los que fueran, nuestro grupo lo respaldará. Ahora diré los motivos. Si ocurre una cuestión genérica, haremos lo mismo que antes, abstenernos por falta de confianza y, sobre todo, por una cuestión que tiene que ver con la experiencia de muchos años. El hecho de que algo se incorpore en los presupuestos ni siquiera es garantía para que se lleve a cabo. Están el boletín de las Cortes de Castilla y León llenos de iniciativas de nuestro grupo relativas a propuestas incorporadas en los presupuestos y que pasan muchísimos años sin que se hayan llevado a cabo. Algunas incluso todavía ahora. Baste ver incluso
la referencia que se hace desde el punto de vista legal al plan de carreteras. Usted dice que ha disminuido, pero en cualquier caso el número de vehículos que atraviesan esta localidad es muy importante y el porcentaje de vehículos pesados también lo es. Si hace 16 años lo era como era relevante, ahora debe seguir siendo. Por tanto, nuestro grupo respalda en los términos en los que usted lo presenta. Y dos consideraciones más para terminar. Una ya repetida, que también la ha utilizado usted en su argumentación. Incluso aunque se haya reducido, no puede ser excusa, porque el no intervenir lo que probablemente signifique también es disminuir la población de estas localidades, en las cuales las condiciones de las vías pueden hacer que se utilice menos para ir a las mismas, incluso como garantía para vivir en ellas. Y lo segundo, pueden entenderlo perfectamente. Quien ha presumido de 165 millones de euros de superávit hace escasamente 10 días, no puede decir que ahora mismo no hay recursos para llevar a cabo esta inversión que está pendiente desde hace 16 años. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Emilio José Berzosa Peña. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, se nos presenta esta mañana por parte de Soria Ya una PNL relativa a una carretera de la red básica regional, la CL 116, y una variante al paso de la misma por el municipio de Montagudo de las Vicarías. Municipio que quiero poner en valor en positivo. Y es que, además, curiosamente, lo conozco muy bien, municipio que apenas tiene 171 habitantes, pero que, como decía, un municipio que hay que poner en valor, que está incluido desde el año 2019 en la lista de pueblos más bonitos de España y en la que cabe resaltar su magnífico castillo medieval de los Hurtado de Mendoza o su voluminosa iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Muela, ambos del siglo XV, y que nos hace también meternos en la historia de la Reconquista, ya que en 1291 en ese municipio se concertó el casamiento entre Isabel, hija de Sancho de Castilla, y el rey Jaime de Aragón. Y entrando en la PNL presentada, 4 datos. Carretera CL 116, que cuenta casi con 87 kilómetros de longitud, discurre entre el Burgo de Osma y la Comunidad de Aragón. Cuenta con buen firme y señalización vertical adecuada y que, como datos tan técnicos de la travesía, cabe destacar que cuenta con una curva de radio inferior a 150 y 113 metros entre dos rectas que suman en total 630 metros. Un ancho medio de calzada de 6 metros sin estrechamientos y el ancho medio de la travesía de 15 metros. Tiene, como ya se ha dicho aquí, 13 salidas de vehículos y 6 pasos de peatones. Grupo Parlamentario Popular coincide en la necesidad de acometer determinadas variantes de nuestra comunidad, algunas más prioritarias que otras, pero convendrán conmigo que generalmente los recursos económicos suelen ser finitos y las necesidades infinitas. En este caso, estamos hablando de una variante que coincidimos en la necesidad de la misma y que, además, como ha dicho bien, ya estaba incluida en el Plan Regional Sectorial de Carreteras del 2008 a 2020. Y no me cabe la menor duda que, después del análisis que se ha realizado para el nuevo Plan de Carreteras 2023-2034, la variante de Montagudo estará incluida en el avance de dicho plan y para eso más adelante presentaremos una enmienda. En este caso, están solicitando que a lo largo de 2024 se realice el proyecto de ejecución de la variante indicada y la ejecución de esta actuación se realice antes de que finalice la legislatura. Pero sí queremos indicar que para poder llevar a efecto esta petición requeriría de unos trámites previos que no hay en la actualidad, como es la contratación y redacción del estudio informativo preceptivo obligatorio, el estudio de impacto ambiental o la contratación y redacción del estudio de la ampliación del proyecto de construcción y la licitación y aprobación de las propias obras. Además, como bien sabe, de realizar obligatoriamente todos los procesos de expropiación de terrenos de particulares que correspondan, porque, como usted conoce, Monteagudo es una zona agrícola y el municipio está rodeado por los dos lados de terrenos cultivados, por lo que en 2024, debido a esta situación, no se podría iniciar la redacción del proyecto de construcción, pues no cuenta con el estudio informativo aprobado. Pero también quiero traer a colación algo que ya se ha dicho, y es el tráfico de esta travesía.
que es de 1.237 vehículos ligeros al día y 494 vehículos pesados al día, muchos de ellos de transporte internacional, toda la CL 116. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué en una carretera regional que no une ninguna capital de provincia ni puntos estratégicos a nivel logístico hay este movimiento de vehículos y de camiones, incluso de transporte internacional? Pues miren, yo que uso esa carretera como unas 10 veces al año, además lo sabe la proponente, porque me unen lazos familiares a Monteagudo, lo conozco muy bien. Y el problema radica en que se ha convertido en una carretera alternativa, menos peligrosa y más rápida que la Nacional 122 hasta Zaragoza, ya que la CL 116 conecta la Nacional 122 con la autovía A2 para quienes viajan de Barcelona a Portugal a su paso por Valladolid y viceversa. Y este es uno de los graves problemas de esta carretera y el volumen de vehículos que soporta. Y me sorprende, la gran necesidad, por ello, quiero reivindicar la gran necesidad de que se convierta en autovía todo el trazado de la Nacional 122 entre Zaragoza y Valladolid, lo que conocemos como la A11 y la A15, algo que hay que seguir exigiendo al Gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, ya que es una carretera, fíjense ustedes, que vertebra Castilla y León, no solo Soria, sino que vertebra Soria, Burgos, Valladolid y Zamora hasta la frontera con Portugal. Finalizar simplemente indicando que el Grupo Parlamentario Popular no puede tomar en consideración la PNL tal y como está presentada, porque antes de hacer lo que se solicita en la misma hay otras tramitaciones que llevan tiempo para no poder cumplir lo que se solicita. Y dejando claro que a este Grupo Parlamentario no nos cabe la menor duda de que esta variante estará incluida en el nuevo Plan Autonómico de Carreteras 2023-2024. Y para ello, y con la voluntad clara del Grupo Parlamentario Popular de avanzar en la PNL de manera positiva, presentamos una enmienda de sustitución con el siguiente texto. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la inclusión de la variante de Monteagudo de las Vicarías en la CL 116 en el nuevo Plan Autonómico de Carreteras de la Junta de Castilla y León, así como instar al Gobierno de España a finalizar las obras de la A11 y la A15 en todo su recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos doña Leila Vanessa García Macarrón. Muchas gracias. En primer lugar, señor Pascual, gracias por su apoyo. Además de mejorar la seguridad, como ha dicho, hay que ser prácticos y buscar una equidad, que es lo que se necesita, entre los habitantes de Castilla y León y no discriminar al mundo rural. Y como otras veces ha dicho usted, garantizar esa cohesión territorial. Señora Suárez, la intensidad media diaria ha disminuido, como ha aportado usted misma datos, y ha disminuido por los motivos que he dado antes y que doy siempre, pues porque o nos vamos o buscamos otras rutas alternativas. Señor Pablos, nosotros tampoco nos fiamos. Si es que no nos fiamos, y a la vista hasta que hace 16 años lo pusieron y ahí estamos, aquí estamos hoy pidiéndolo. Pero como he dicho antes, estar incluidos en el plan siempre será mejor que no estarlo, y además, aprovechando que ahora sí tenemos representación con 3 procuradores aquí, vamos a estar atentos porque de primera mano tendremos información y podremos presionar, que para eso estamos. Y sabemos qué recursos hay. El señor Berzosa, estoy de acuerdo, Monteagudo es uno de los pueblos más bonitos de España y animo a todos a que vayan a visitarlo, es precioso. Comprendan que los plazos que ponemos aquí pues, queremos siempre acortarlo, porque después de tantos años esperando tenemos prisa, somos ambiciosos y no queremos que se demoren más. Por eso siempre ponemos estos plazos que igual en algún caso es imposible materialmente hacerlos, claro, pero comprendan que es por eso, estamos ya cansados de tanto esperar. Aceptamos la enmienda de sustitución para que se incluya en el nuevo plan de carreteras.
Y en cuanto a la A11 y la A15, pues hablar de estas dos autovías en Soria es de pena, o sea, es una pena, porque llevamos tantos años, es de los incumplimientos más dolorosos que la Administración central tiene con Soria. Es que en el caso de la A11 hace 36 años que se inició todo el trámite, o sea que más aún que estas de 16, que no le quito importancia a las de 16 años de Castilla y León, ¿eh? Pero bueno, así que bueno, no podemos dejar caer en el olvido estas dos autovías, la A11 y la A15, porque también es una buena forma de vertebrar el territorio, son vitales para el desarrollo de Soria y lo mismo, hay que ser prácticos, es un eje para toda España. Así que ya que el Pisuerga pasa por aquí, pues también aceptamos esa parte de incluir, de finalizar las obras de la A11 y la A15 en todo su recorrido, instando al Gobierno de España. Así que la enmienda de sustitución que aceptamos quedaría de la siguiente forma. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la inclusión de la variante de Monteagudo de las Vicarías en la CL 116 en el nuevo Plan Autonómico de Carreteras de la Junta de Castilla y León, así como instar al Gobierno de España a finalizar las obras de la A11 y la A15 en todo su recorrido. Gracias. Gracias. Como la propuesta de resolución definitiva ha tenido variación, ¿algún grupo parlamentario quiere expresar su posición definitiva? Sí, señora vicepresidenta, para confirmar, como dije antes, que nuestro grupo se abstendrá. Sí, presidenta, es que no se ha oído, tendría que repetirlo para que se grabara en el diario de sesiones. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En consecuencia, queda aprobada la proposición. Perdón. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 18. Votos a favor, 12. Votos en contra, 6. No, perdón. Abstenciones, 6. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley debatida.